Muy buenas noches, yo soy Arcano. Hoy les traigo una serie de relatos cortos de terror, que muchos aseguran que son historias reales, que fueron documentadas en su momento por diversos medios de comunicación. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta, comentar y compartir el video para que sigamos creciendo. Ahora, ponte cómodo y por ningún motivo permitas que la sugestión se apodere de ti. Comencemos. La noche del 27 de septiembre de 1934, mientras los residentes del edificio situado en la calle Anselmo Gascón de Gótor, número 2, ya dormían, resonaron unas estridentes carcajadas en la escalera, entre los pisos primero y segundo. Aquella fue la primera vez que se manifestó el duende parlante. El 15 de noviembre, la misteriosa entidad se dirigió a Pascual Alcover, el ama de llaves que trabajaba para la familia Grijalva, residentes en el segundo piso. La joven de 16 años afirmó que la siniestra voz masculina le había hablado desde el interior de la chimenea de la cocina. Decía: «Ya estoy aquí». Las actividades del duende se intensificaron y varios de los inquilinos presentaron denuncias, por lo que intervinieron las autoridades. Se levantó el suelo de la cocina, se inspeccionaron los techos e incluso se derribó la chimenea encantada. No se encontró nada, pero un policía oyó al duende decir: «No se molesten, solo son 78 centímetros». Otro agente del orden le preguntó: «¿Qué quieres, hombre?». A lo que el ente respondió: «Nada, no soy hombre». Medios extranjeros tan prestigiosos como el periódico The Times, The Washington Post o la BBC se interesaron por el fenómeno. También acudieron al inmueble videntes famosos, así como la médium Asunción Jiménez Álvarez, que preparó una sesión de espiritismo para contactar con el duende parlante. Durante la sesión, la espiritista entró en trance, y de su boca surgió una voz varonil e ininteligible. En aquel instante sufrió un colapso, y falleció. En diciembre de 1934, la voz del ente desapareció. Su último mensaje fue: «Voy a matar a todos los habitantes de esta maldita casa». El edificio fue derribado en los años 70 y actualmente existe un bloque de apartamentos en su lugar llamado Edificio Duende. La Santa Compaña es una de las historias de terror para no dormir más popular en Galicia. Incluso hay quienes aseguran haber visto la fúnebre procesión pasar en otras regiones al norte de España. Santiago, quien había escuchado alguna vez de esta leyenda, fue de visita a la pequeña aldea gallega donde vivía su abuelo. Ya de avanzada edad, estaba postrado, esperando el abrazo de su querido nieto. Hubo una algarabía entre los vecinos del lugar cuando se enteraron de la visita de Santiago. Al llegar a la casa de su abuelo, ambos se dieron el anhelado abrazo. Adentrada la noche, y sin poder conciliar el sueño, Santiago salió a tomar aire fresco por las angostas calles de la aldea. Se escuchaba un cántico en la lejanía, similar a los entonados en la misa. No se parecía a la algarabía que más temprano hubo por su llegada. Además, se percibía un penetrante aroma a cera quemada. Curioso, caminó su paso hacia aquellas voces graves y enigmáticas que se oían en medio de la espesura de la noche. El clima cambió. Un frío indescriptible se colaba a través de su piel hasta helarle los huesos. Con el corazón acelerado, Santiago pensó que sería mejor volver, pero la curiosidad no lo dejaba. Así que prefirió agazaparse entre algunos arbustos y esperar a ver qué sucedía. Para su sorpresa, un coro de apariencia espectral se acercaba en su dirección. Aquella procesión fantasmagórica estaba encabezada por un hombre demacrado, quien alzaba con una mano una cruz, mientras que en la otra llevaba un cubo de agua. Apenas podía entenderse la cadencia del rezo del rosario recitada por los cadavéricos penitentes, formados en dos filas tras la cruz. Estaban vestidos con sotanas negras y blancas.
mientras que sus cráneos se hundían en las capuchas cónicas de su misterioso ropaje. Además, llevaban velas encendidas en sus huesudas manos, alumbrando tenuemente el recorrido. Motivado por una fuerza mística, Santiago siguió sigiloso la espectral caravana. El terror se apoderó de él cuando la marcha continuó su curso hasta el pueblo, deteniéndose luego en la puerta de la casa de su abuelo. El anciano, inexplicablemente, caminó hasta la procesión, donde uno de los espectros le concedió una vela. Su abuelo se unió a la fila, y de inmediato desaparecieron en medio de la niebla de la noche. El portador del crucifijo cayó al suelo por un momento, hasta que logró incorporarse, para continuar sin rumbo fijo. Parecía un muerto viviente agotado por el menester de las procesiones nocturnas. Agitado, Santiago irrumpió en la casa de su abuelo, encontrándole sin vida en su cama. En ese momento comprendió que aquello que había visto era la Santa Compaña, reclamando la presencia de su abuelo a sus filas. A partir de entonces, formaría parte de la fantasmagórica procesión, que camina eternamente en busca de nuevas almas. Son muchas las leyendas que han nacido en torno al barranco de Badajoz, también conocido como Chamoco, situado en Güímar. Diversos testigos aseguran haber presenciado fenómenos paranormales, apariciones de luces y de figuras luminosas durante la noche, e incluso avistamientos de ovnis. Una de las historias que se ha transmitido de generación en generación es la de la Niña de las Peras. La tradición popular la sitúa a finales del siglo XIX. Según la leyenda, una niña de 5 años fue al barranco a buscar frutas y no regresó hasta 20 años después, aunque ella seguía teniendo la misma edad. Sus padres habían envejecido 20 años, pero para ella no pasaron más que unas pocas horas. Explicó que se había entretenido jugando con unos seres que vestían de blanco, quienes vivían en el interior de una cueva que conducía a otro valle. Otra de las leyendas se sitúa en 1912. En esta ocasión, 2 mineros se encontraban excavando en una de las numerosas cuevas que tiene el barranco, y tras desprenderse una sección del muro, descubrieron la existencia de una amplia galería. Tras internarse en ella, se encontraron con 2 seres luminosos, quienes les mostraron dónde debían cavar para encontrar agua. Muchos curiosos acuden al barranco atraídos por sus leyendas y acampan durante la noche. En 1991, un grupo de aventureros afirmó haber oído una especie de aleteo sobre sus cabezas y contemplaron atónitos a unos seres alados. El fotógrafo Tello Bermejo formaba parte de esa expedición y consiguió hacer una fotografía. En los relatos que han escrito algunos testigos, aseguran haber oído murmullos de voces, desprendimiento de rocas y haber vislumbrado esferas de luz blanca que danzan con despreocupación entre la vegetación del barranco. Esta historia se remonta al siglo XVI. En el año 1550, un estudiante portugués llamado Andrés de Proaza empezó a demostrar un gran talento en las clases de anatomía que se impartían en la Universidad de Valladolid. A pesar de tener solo 22 años, llamó la atención de sus maestros por los conocimientos que poseía. Durante el curso desapareció un niño de 9 años de edad, que fue visto por última vez cerca de la casa del estudiante. Algunos de sus vecinos denunciaron haber escuchado llantos y gritos, por lo que las autoridades entraron en la vivienda. En el sótano encontraron al niño descuartizado, además de restos de animales y una gran cantidad de material médico. Andrés de Proaza confesó el crimen y explicó que poseía un sillón que le permitía contactar con el diablo, y a través de él obtenía una mayor sabiduría médica. Según comentó, el sillón había sido un regalo de un nigromante. Además, advirtió de que solo los médicos podían sentarse en él, pues cualquier otra persona moriría a los 3 días. El estudiante murió en la horca, y el sillón fue guardado en un almacén de la Universidad de Valladolid. Años después, 2 hombres murieron tras haber tomado asiento en el llamado Sillón del Diablo, y su leyenda fue cobrando fuerza. En la actualidad,
El sillón está expuesto en el Museo Provincial de Valladolid y se mantiene la prohibición de sentarse en él. El Cortijo Jurado fue construido a mediados del siglo XIX por la familia Heredia en el barrio de Campanillas. El edificio, que hoy en día se encuentra bastante deteriorado, es de estilo neogótico. Cuenta con una capilla, establo, torre, sótano y una extensa red de pasadizos. La propiedad cambió de manos a lo largo de los años y actualmente está a la venta por 16 millones de euros. Son muchos los acontecimientos inquietantes que han tenido lugar en el Cortijo Jurado, los cuales han ido alimentando su leyenda y han propiciado la aparición de diversas historias de terror para no dormir. Tras la muerte del patriarca de los Heredia, a principios del siglo XX, se produjo la desaparición de diversas jóvenes en la zona. Algunos de sus cuerpos aparecieron cerca del cortijo y presentaban signos de rituales satánicos. Un joven trabajador del cortijo, de 18 años, Manuel Martín, decidió explorar uno de los pasadizos subterráneos que estaba abandonado y afirmó haber encontrado huesos y máquinas de tortura. Sin embargo, nadie le creyó en aquel entonces. Más tarde, durante la Guerra Civil, el edificio se utilizó como hospital y sus sótanos se convirtieron en calabozos. Además, se produjeron muchos fusilamientos en la zona. Los lamentos de los enfermos, torturados y muertos se han grabado en numerosas psicofonías realizadas por diversos investigadores de fenómenos paranormales. También hay testigos que aseguran haber visto figuras y luces extrañas. Otros sucesos perturbadores son los que se produjeron durante la grabación de un cortometraje en el Cortijo, en el año 2000. Algunos miembros del equipo aseguraron sentir presencias. Las cámaras dejaban de funcionar porque se descargaban las baterías sin motivo, y las imágenes y los discos duros sufrían desperfectos o se borraban completamente. Estas son algunas de las famosas leyendas que se cuentan en España, y muchos aseguran que son historias reales.